¿Es verdad que las acciones son un reflejo de los pensamientos y sentimientos? Con el estudio de Mateo 5 se responderá esta pregunta. Aprendamos a meditar en la palabra. Mucha gente siguió a Jesús después de su primera gira misionera importante por las ciudades y aldeas de Galilea. Jesús subió al monte donde había pasado la noche en oración y donde esa misma mañana había ordenado a los 12. Los 12 discípulos eran compañeros más íntimos de Jesús, formaban el círculo más estrecho y naturalmente ocuparon sus lugares junto a él. Pero había además muchos otros que seguían a Jesús y que también eran conocidos como discípulos. Lucas dice que Jesús alzó los ojos cuando comenzó a hablar. En el Sermón del Monte, Cristo habló de la naturaleza de su reino. También refutó las falsas ideas acerca del reino del Mesías que los dirigentes judíos habían inculcado en la mente de la gente. El Sermón del Monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristianismo y del judaísmo de los días de Jesús. A fin de comprender plenamente la importancia del Sermón del Monte, es necesario entender no solo cada principio según lo expone en forma individual, sino también la relación de cada principio con el todo. La palabra bienaventurados, feliz o dichoso aparece 9 veces en los versículos 3 al 11. En las primeras palabras del Sermón del Monte, Cristo se dirige al deseo supremo de todo corazón humano, el de la felicidad. Este deseo fue implantado en el hombre por el Creador mismo y originalmente tenía el propósito de llevarlo a encontrar la verdadera felicidad mediante la cooperación con Dios que lo creó. Se incurre en pecado cuando el hombre intenta encontrar la felicidad como un fin en sí misma, pasando por alto la obediencia a los requisitos divinos. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, se estaba dirigiendo a sus discípulos, especialmente a los 12, en su nueva condición de fundadores del reino de su divina gracia. Había otros que estaban escuchando, principalmente labradores y pescadores, pero también había espías enviados por los fariseos. En Palestina, la sal se recogía en la costa del Mediterráneo o del Mar Muerto y sus cercanías. Por la forma en que se la recogía, quedaba bastante impura. Al humedecerse la sal, por ser muy soluble, el agua se desvanecía y solo quedaban las impurezas que eran insípidas. La idea básica de la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella sirve para preservar. Antes de que hubiera refrigeración u otros métodos modernos para conservar los alimentos para ese fin, se empleaban mucho la sal y las especias. En la antigua Palestina se usaba la sal casi exclusivamente para ese propósito y para sazonar la comida. Del mismo modo, el cristiano, al convertirse en instrumento para salvación de otros, por medio de la difusión del Evangelio, ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Los discípulos habían de reconocer que la salvación de sus prójimos era su primera responsabilidad. No debían retirarse de la sociedad por causa de la persecución ni por otras razones, sino habían de permanecer en estrecha relación con sus prójimos. La luz, en la frase vosotros sois la luz del mundo, siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Juan dijo que Jesús era la luz de los hombres, que brillaba en las tinieblas de este mundo. Si un cristiano es fiel a su misión, una vez que ha aceptado a Jesús como luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. Cuando la verdadera luz ilumina a los hombres, se los exhorta a levantarse y resplandecer. Se representa a los que aman y sirven al Señor como si fuera el sol. Como ocurrió en casi todas las ocasiones durante los 2 últimos años de su ministerio, estaban presentes espías que tenían la tarea de averiguar e informar acerca de las actividades de Jesús. Mientras él hablaba, ellos murmuraban entre los que allí estaban que Jesús daba poca importancia a la ley. Pero como en muchas ocasiones, Jesús leyó lo que pensaban y respondió a las objeciones que habían suscitado, dando así una evidencia de su divinidad. Si Cristo había proclamado la ley en el Sinaí, ¿por qué habría ahora de anularla? El contexto indica que Jesús se estaba refiriendo en primera instancia a la ley moral y a los estatutos civiles contenidos en los libros de Moisés y confirmados por los profetas. Cristo muestra claramente que no era él, sino ellos quienes destruían la ley, invalidándola con su tradición.
Cuando afirmó que había venido a cumplir la ley y los profetas, también pudo haber hecho notar que en él se cumplían los símbolos de la ley ritual que se referían a él y que en él se cumplían todas las predicciones mesiánicas de todas las escrituras. No había venido a abrogar las escrituras que él mismo había dado y que testificaban de él. Jesús procede ahora a presentar ejemplos específicos de su interpretación de la ley como autor de ella. Es su único verdadero expositor. Jesús restauró la verdad a su hermosura. Jesús cita, oíste que fue dicho, no matarás y será culpable de juicio, es decir, será reo ante el tribunal. En caso de homicidio no premeditado, diferente de un asesinato, la ley protegía al homicida. Los rabinos citaban las tradiciones como autoridad en la cual basaban su interpretación de la ley. Cristo habló por su propia voluntad, autoridad, y este hecho distinguía su enseñanza de la de los rabinos. El asesinato es el resultado final del enojo, pero una persona puede ocultar su enojo de su prójimo, aún de los que son objeto de su ira. Los más que pueden hacer un tribunal es castigar las acciones que resultan del enojo. Solo Dios puede llegar hasta la raíz del asunto para condenar y castigar a una persona por causa del enojo mismo. Quienes escucharon este sermón sin duda entendieron que el hermano era un judío. Para los cristianos sería otro cristiano. Cristo aclaró que todos los hombres son hermanos sin distinción de raza ni credo. Cuando Jesús dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, estaba enseñando sobre la relación matrimonial y sus responsabilidades basadas en el plan original de Dios para el hogar que aparece en Génesis 2 del 21 al 24 y no en la ley mosaica. Según ese plan, el matrimonio debía satisfacer la necesidad de compañerismo y debía proporcionar un hogar y la debida educación para los hijos que nacieran. El hogar fue establecido como un ambiente ideal en el cual tanto padres como hijos pudieran aprender de Dios y desarrollar caracteres que estuvieran a la altura de los elevados ideales divinos. La palabra codiciar se emplea tanto en el sentido bueno como en el malo. Cristo sin duda pensaba en el 10.º mandamiento cuando advirtió en contra de mirar a una mujer para codiciarla. Es decir, el hombre que pone sus afectos y su voluntad en armonía con el 10.º mandamiento, de esta manera se protege de violar el 7.º. Cristo destaca que el carácter se determina no tanto por los actos visibles como por los sentimientos que motivan los actos. Lo externo meramente refleja e incrementa los sentimientos. Aquel que comete acciones malas, si está seguro de que nadie lo sabrá y que se reprime de cometerlas solo por ese temor, es culpable a la vista de Dios. El pecado es en primer lugar un acto de las facultades superiores de la mente, de la razón, del libre albedrío, de la voluntad. La acción visible es meramente el resultado de la decisión interna. Cuando los cristianos comienzan su relación matrimonial, deberían aceptar la responsabilidad de aplicar los principios divinos del hogar. Los cónyuges que apliquen estos principios y que estén dispuestos a que la gracia de Cristo obre en sus vidas, encontrarán que por más grande que parezca, no hay ninguna dificultad que no puedan resolverse. Cuando los caracteres de los esposos son incompatibles, la solución cristiana es modificar el carácter y no cambiar de cónyuge. Cuando Jesús dijo, no juréis de ninguna manera, no se refería a solemne juramento judicial, sino a los juramentos comunes entre los judíos. Se refería a esas afirmaciones que comienzan con las palabras te lo juro. Los judíos también tenían diversas formas de liberarse de las obligaciones aceptadas bajo juramento. El decálogo no condena los juramentos, pero sí el perjurio. Si hay alguien que pueda declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano. Cuando está en el corazón del hombre hablar la verdad, el prestar juramento es superfluo. La costumbre de invocar el nombre de Dios en ciertos momentos implica que lo que una persona dice en dichas circunstancias es más digno de confianza que lo que dice en otros momentos. Cristo ordena que haya veracidad en todas las relaciones de la vida. Jesús dijo que no había que jurar de ninguna manera. Para el cristiano, para el que respeta su propia palabra, una simple afirmación o negación, sí, sí, no, no, vale tanto como un juramento complicado. La ley del ojo por ojo fue instituida para evitar los abusos del sistema de justicia común de la antigüedad. Esta práctica corriente era una práctica corriente para cobrar las deudas o daños con interés exorbitante.
Esta ley era un estatuto civil y el castigo debía hacerse bajo la supervisión de los tribunales, pero no se justificaba la venganza personal. El cristiano no debe responder a la violencia con violencia, debe vencer con el bien el mal. Jesús se preocupa más por el espíritu que motiva el acto que con el acto mismo. El cristiano no debe luchar por lo que considera que es su derecho. Sufrirá un perjuicio antes que procurar desquitarse. En la cruz, Cristo manifestó el espíritu del cual habló aquí cuando pidió al Padre que perdonara a quienes lo atormentaban. Para los judíos, el prójimo era otro israelita, ya fuera por nacimiento o por conversión. Aún los samaritanos, mezcla de judíos con otras razas, estaban excluidos y eran considerados como extranjeros. En la parábola del buen samaritano, Jesús destruyó este concepto tan estrecho y proclamó la hermandad de todos los hombres. En todas las ilustraciones, Jesús ha demostrado que en el reino que Él ha venido a establecer, son los propósitos y motivos íntimos los que determinan la perfección del carácter y no solo los actos visibles. El hombre puede mirar lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bien, amigos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado ahora. En el Sermón del Monte, Cristo habló de la naturaleza del reino. También refutó las falsas ideas acerca del reino del Mesías que los dirigentes judíos habían inculcado en la mente de la gente. El Sermón del Monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristianismo y del judaísmo de los días de Jesús. Cristo destaca que el carácter se determina no tanto por los actos visibles como por los sentimientos que motivan esos actos. Lo externo meramente refleja e incrementa los sentimientos. En todas estas ilustraciones, Jesús ha demostrado que en el reino de los cielos son los propósitos y motivos íntimos los que determinan la perfección del carácter y no solo los actos visibles. El hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Vamos, amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las conclusiones y las aplicaciones prácticas para nuestra vida. En la lectura de hoy aprendí que Dios es un Dios que se preocupa por la formación de mi carácter. En la lectura de hoy aprendí que Dios puede mirar la verdadera condición de mi interior. Él ve no solo el exterior, sino mi corazón. También aprendí que Dios quiere esto de mí. Dios quiere transformar mi carácter. Es por eso que antes Él trabaja con mis pensamientos y sentimientos por medio de su palabra. También hemos leído el capítulo 35 del libro Mayordomo Eficaz, de gran valor ante la vista de Dios. Aquí un resumen. Los hijos de Dios que están listos para hacer todo el bien que pueden, ante la vista de Dios son considerados preciosos. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por el estudio de Mateo capítulo 2 y al enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, más exactamente lo que tú esperas de nosotros para no ser confundidos ni engañados. Ayúdanos, Padre, a valorizar la formación del carácter. Y eso requiere de tiempo, requiere trabajar con nuestros pensamientos, requiere trabajar, Señor, con nuestras emociones y así tomar decisiones para la gloria de tu nombre, Señor. Acompáñanos cada día a andar en tus caminos de manera fiel y leal. También, Señor, te pido que me ayudes, Padre, a valorizar las cosas sencillas de la vida y, Señor, a ser generoso para poder avanzar en la predicación de tu santa palabra. Que lo pueda hacer con alegría, con gozo y regocijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.